Recibo en este momento al profesor Iván Gatón. Tengo varios temas con el profesor Gatón. Buenas noches. Muy buenas noches. Hacía falta ya, profesor, que llegara. Ya estamos aquí. Cuéntenos, profesor, la cumbre de presidentes. Sí, la cumbre por la democracia, increíblemente, para muchas personas, hay un llamado a reforzar las democracias. Y es que evidentemente lo que ha venido sucediendo con la democracia en los últimos años llama preocupación, y Washington no se ha quedado detrás. Incluso hay una palabra muy utilizada por el secretario de Estado Blinken, que es humildad. Entonces, cuando se llama la cumbre, dice Estados Unidos llama con humildad a esta cumbre. ¿Qué significa eso? Llama con humildad a la cumbre, porque Estados Unidos podía hacerlo de otra manera para llamar a una cumbre. Lo que pasa es que a partir de lo que aconteció en el Congreso, cuando los trumpistas se irrumpieron en el mismo y de que se cuestionó el sistema en Estados Unidos a un punto tal que las encuestas indican que solamente un 16% de la población de los Estados Unidos cree en la democracia. Y si eso es en Estados Unidos, que el 16% cree que la democracia funciona, podrá usted imaginarse en otros países. Eso es un número terrible, sobre todo para lo que está pasando en América en este momento, en América Latina. Bueno, hay países de América Latina que no fueron invitados. Tenemos el caso de El Salvador, el caso de Nicaragua, Cuba, el caso de Cuba, Venezuela, y dentro de lo que... ¿Invitaron a Perú? A Perú sí, pero algo importante es que en la deriva que Estados Unidos y los principales centros de pensamiento incluyen como autocráticas, se incluye India. India. Entonces, cuando usted junta India con China, India ya tiene más de 1.300 millones de habitantes, pero no es que tenga 1.300 millones de habitantes, es que uno habla siempre de China, y China está creciendo, y China va a ser la futura potencia, pero India va a tener más habitantes que China, pero aparte de eso, ya India es una de las principales economías del planeta. Y si las dos principales economías del planeta, aunque se diga que India es una democracia, o la democracia más grande del planeta, el hecho de que el gobierno de Modi, que es de un partido del Bharatiya Janata Party, que es un partido nacionalista, religioso, es decir, es hinduista, y entonces la deriva por el otro lado de Putin, que es ortodoxo, nacionalista, pero si nos vamos al otro lado, a Turquía se incluye en ese grupo de países. Turquía es un país con más de 80 millones de habitantes. Erdogan, evidentemente, es otra fragancia. Ha salido fuerte Erdogan, Después del intento del golpe de Estado, más aún, porque entonces se fue del lado de Putin. De Putin, claro, de su protector. Entonces, si vamos a Brasil, por ejemplo, que el gobierno de Bolsonaro también es cuestionado. Lo que podemos decir es que lamentablemente las democracias se encuentran en cuidados intensivos. Washington... Las democracias están en cuidados intensivos. ¿Esto significa entonces que nosotros podríamos estar viendo en el futuro más gobiernos autoritarios? ¿O que la gente entienda que inducir el autoritarismo tal vez es recobrar el control? El informe que se hizo sobre República Dominicana, sobre qué piensa la gente de la democracia, también no salió la democracia muy bien parada. Los dominicanos, más del 60% estaría dispuesto a ceder democracia, a aceptar autoritarismo, siempre que las cosas funcionen mejor, haya menos corrupción y menos delincuencia. Bueno, por eso en la cumbre que hay sobre la democracia, lo primero que Estados Unidos dice, sí, hay que hablar de democracia, pero la democracia hay que acompañarla de un tema como son los derechos humanos. Pero hay que acompañarlo de otro tema importante, que es la lucha contra la corrupción. Correcto. Entonces, es una perspectiva que nos lleva a comprender mejor que la democracia quizás es una vaca lechera que ha dado poca leche para la gente que espera que se van a alimentar de ella. Porque la corrupción se ha encargado de que mucha gente... Ha desacreditado la democracia. Pero, profesor, la corrupción en el socialismo, en el comunismo y en el autoritarismo ha sido terrible también.
La corrupción tiene que ver con líneas políticas, con bandos políticos. Pero también más allá del capitalismo, del socialismo y en las teocracias. Absolutamente. Es decir, Irán, que es una teocracia, Sí. hay serios problemas de corrupción, Sí. pero hasta el Vaticano. Sí. La corrupción tiene que ver mucho con un sistema de valores en los cuales no simplemente existan los valores y las leyes como referentes, sino también que se apliquen. Porque el Vaticano, por ejemplo, que los ha ido aplicando, porque imagínense, es el estado más antiguo del planeta, y sin embargo hay que ver cómo recientemente hubo un escándalo en el Vaticano por disipar los fondos que las personas daban como ofrenda. Y si eso es en el Vaticano, ¿qué podemos esperar? Bueno, el escándalo del Banco del Vaticano viene desde hace 10 años y ese escándalo no ha podido apagarse totalmente nunca. Lo que hay que ver es en cuáles son los ejes que fundamentan también una sociedad, si es el lucro, porque las sociedades en las cuales los valores están dados en base al lucro tienen ese problema, porque usted quiere un país que tenga un régimen de consecuencias más implacable contra la corrupción que China. En China le prohibieron incluso a los funcionarios tener amantes. Eso fue una línea de Xi Jinping, prohibió tener amantes, jugar golf, ir a Macao a jugar en los casinos. Sin embargo, China es el país más corrupto del planeta. ¿Qué quiere decir esto? De que la corrupción es un monstruo que devora, eso es un estilo de vida del antivalor. pero que es un monstruo que devora a aquellos que tienen influencia y que no tienen la formación filosófica que los haga trascender. Todo esto fue abordado por Platón. Platón incluso decía que las personas que van a detentar poder, deben ser filósofos, para que no sean seducidos ¿por qué? Por la codicia. Incluso hay un rey, que es el Carlos V de Alemania y primero de España, que él decía, para la gobernanza, ciencia, experiencia y conciencia. Ciencia, experiencia y conciencia para la gobernanza. Para la gobernanza. Y él decía, el gobernador codicioso hace el desgobierno. Es decir, es algo muy viejo. De hecho, hay una situación que se da en España con el nieto de Carlos I, que es Felipe III, el hijo de Felipe II, que mudó la capital de España, que era Madrid, la mudó para Valladolid, porque su valido tenía un negocio inmobiliario, entonces subieron los precios cuando se mudó la capital a Valladolid. Es decir, la corrupción requiere realmente de mecanismos que ayuden a amainarlos, porque no podemos pasar por alto algo. La naturaleza humana, cuando no tiene esos niveles altos de formación, lamentablemente sucumbe ante esa serpiente que es la codicia. Entonces, estamos también ante una China que en una forma muy atractiva para todo aquel que le da seguimiento a los temas políticos, el gobierno chino anuncia en estos días que había hecho unas evaluaciones sobre las democracias y que la democracia de Estados Unidos no iba bien. No funciona. Sí. Entonces, China, que, bueno, ni hablar, dice que la democracia no va bien. Lo que sucede es algo, como usted decía, la gente quiere valorar lo primero que necesita para salir adelante. Yo necesito un empleo. No se puede hablar de dignidad cuando la gente no tiene la posibilidad de poder suplir sus necesidades. ¿Están las democracias ofreciendo esos empleos? Pero le está ofreciendo el autoritarismo también. Bueno, lo que sucede es que en los países autoritarios el sistema permite un mejor control de esas sociedades y el desempleo, que aunque no tengan el empleo, se ve amainado porque algún tipo de subsidio aparece. Pero sí, el gobierno es paternalista. Se supone, aunque ese paternalismo no está funcionando. Cuba, por ejemplo, ¿qué está pasando con la gente en Cuba? El paternalismo no está llenando las expectativas de la necesidad de los ciudadanos.
Sí, pero o digamos que la cartica algo es algo. Pero lo que sucede es que, aunque sea usted tiene un mínimo en sociedades donde, por ejemplo, usted dice, pero no, y esas desigualdades que se dan. En los gobiernos autoritarios las desigualdades no son tan altas, pero hay otro elemento, el de la seguridad. ¿La desigualdad es más grande en la democracia que en el autoritarismo? Sí, Sí. sí, sí, porque usted puede tener a los principales del gobierno usufructuando algo que a una buena parte de las que están en el entramado de la corrupción y haciendo ostentación. Porque siempre en el autoritarismo, a pesar de todo, como decía un dictador dominicano, donde te comas la gallina, por favor esconde las plumas. Eso lo decía Lilis. Es decir, en los autoritarismos se tiene más delicadeza. Usted puede decir, por ejemplo, Putin es autoritario, pero aumentó la clase media en Rusia. Y el tipo de sociedad... Esa es otra sociedad, porque comparar el autoritarismo de Putin con el de Cuba, por ejemplo, o con el de Venezuela, es tal vez una comparación desigual. Yo sé que mucha gente preferiría estar en autoritarismo donde Putin que en autoritarismo donde Maduro, por ejemplo. Son sociedades distintas, bueno, es un autoritarismo más tropicalizado, pero hay que comprender también que, evidentemente, la sociedad rusa es una de las sociedades que tiene uno de los nacionalismos más acendrados que puedan existir, es decir, es la Santa Madre Rusia. Pero lo que sí es que esos autoritarismos también mantienen algo que llama mucho a preocupación. Quizás usted no lo haya sufrido, yo no lo haya sufrido, pero la delincuencia está haciendo mella a las democracias. Porque el Estado tiene el control de la violencia en el autoritarismo. En la democracia, la delincuencia es silvestre. Por ejemplo, Estados Unidos acaba de alertar a sus ciudadanos para que no vayan a México porque están utilizando incluso drones para hacer tiroteos. Por ejemplo, el grupo Jalisco Nueva Generación. Entonces, cuando usted tiene un México, que es un país de más de 100 millones de habitantes, donde los niveles de violencia implican que usted no sepa si su hijo va a regresar cuando salga una noche, la zozobra que la gente vive en Brasil, por ejemplo, donde el Comando Vermelho o el Comando do Povo son un estado dentro del estado brasileño. Y entonces, ¿qué usted puede esperar? Que la gente diga, bueno, es que yo prefiero seguridad. Y eso siempre lo ha indicado incluso hasta los estudios de la Organización de Estados Americanos. ¿Podemos decir que Bolsonaro es un demócrata? Bolsonaro es un azar, que yo no lo considero demócrata. Yo creo que Bolsonaro todavía no se cree que él haya podido llegar a ser presidente. ¿Y Pedro Castillo en Perú es un demócrata? Pedro Castillo también es fruto del azar. Evidentemente que se dan unas condiciones que, como decía el gran filósofo alemán Carlos Enrique Marx, el azar tiene una categoría histórica. Porque ¿quién le iba a decir a un hombre que estaba trabajando en agricultura hace un año atrás y llama a su esposa para decirle que él va a ser presidente de la República? Y llega a ser presidente. ¿Y el estilo de administración de Maduro, se puede decir que es funcional? Lo que hay que tener cuidado con algo. Maduro no es Maduro. Detrás de Venezuela hay que recordar que el poder, desde los tiempos de Cipriano Castro, desde los tiempos de Juan Vicente Gómez, desde los tiempos de Wolfgang Larrazábal, desde los tiempos, bueno, de Marcos Pérez Jiménez, el poder ha pasado por los cuarteles. Quienes creen que quien realmente tiene el poder en Venezuela es Maduro, están equivocados. Maduro es la cara. El poder tiene uniforme en Venezuela. En Venezuela siempre el poder ha pasado por los cuarteles. Por eso los adecos y copellanos tuvieron que hacer un acuerdo, que fue el acuerdo de Punto Fijo. Sí, el pacto de Punto Fijo. De eso habría que hablar un poco más profundo.